Mi nombre es Fabiana Geliberti, soy especialista en clínica médica y geriatría. Hoy vamos a hablar de fragilidad, de anciano frágil y de la herramienta que tenemos para identificar a estos ancianos frágiles, que es la evaluación geriátrica multidimensional. Bueno, en la vida que nos rodea, vemos que la mayoría de nuestros pacientes quizás son pacientes geriátricos, adultos mayores, y que esta proporción de adultos mayores se ha ido incrementando en los últimos años por la inversión de la pirámide poblacional. Hay pocos nacimientos y muchos pacientes longevos, y también hay muchos pacientes, los viejos muy viejos. Antes no teníamos muchos pacientes mayores a 90 años o mayores a 85 años, y ahora sí los vemos. Eh, Además, para el año 2050 se prevé que el número de adultos mayores va a estar cercano al 30% de la población, eh, y actualmente nosotros en Argentina tenemos un 15% de mayores de 65 años, pero la proyección es que para el 2050 vamos a tener un 22% de población geriátrica. Eso genera mucho, tenemos que repensar nuestro sistema de salud, tenemos que tratar de verlo en términos económicos, pero también en términos de dignidad, porque los pacientes se merecen eh, llegar con la mayor funcionalidad posible, y para que puedan tener un envejecimiento exitoso, como se puso de moda decir en los últimos años, necesitamos que en la edad media de la vida tomen conductas preventivas para disminuir las enfermedades cardiovasculares, que son principalmente la mayor causa de disabilidad y otras situaciones prevenibles. Bueno, el envejecimiento, ustedes verán que hay ancianos que son capaces de casi todo y algunos que necesitan ayuda para casi todas las actividades de la vida diaria. O sea que tenemos un amplio abanico que nos muestra distintas fotos del envejecimiento. No siempre es exitoso el envejecimiento. Bueno, tenemos adultos mayores que pueden eh, desempeñarse sin ningún tipo de ayuda, manejar hasta ser muy mayores, hacer deportes, caminatas, pero bueno, no siempre esta situación es así. Bueno, a lo largo de los años se intentaron eh, establecer distintas definiciones de lo que es fragilidad. Eh, En realidad no es tan importante que ustedes puedan acordarse las definiciones de memoria, sino que la puedan poner en práctica. O sea, que cuando vean un paciente que está entrando a la consulta ya puedan detectar por ciertas situaciones que ese paciente va a ir trayendo, eh, que es un adulto mayor frágil. Una buena definición es que es una capacidad reducida del organismo de ese paciente para resistir el estrés o una falta de adaptación a los cambios, ¿sí? Eso también nos marca lo que es un envejecimiento exitoso. El anciano que puede adaptarse a los cambios que van sucediendo, no sé, una mudanza, la pérdida de un familiar o otras situaciones traumáticas, es un anciano que eh, puede ir llevando la vida y eso no nos habla de fragilidad. La importancia de diagnosticar al anciano frágil es que la fragilidad es como una prediscapacidad. Si nosotros vemos a los ancianos frágiles y los detectamos, probablemente podamos, con alguna intervención, disminuir la posibilidad de que llegue a establecerse una discapacidad y esa discapacidad lleve a la institucionalización del paciente o a enfermedades que pueden llevarlo a la hospitalización. A su vez, estas dos situaciones de fragilidad y de que también pues, pueden encontrarla como sinónimo fragilidad de prediscapacidad,
están atravesadas por las comorbilidades, que como ustedes ya saben, como médicos, van aumentando al transcurrir la vida. Entonces, esas comorbilidades van a atravesar toda esta línea de tiempo. Y cuantas más comorbilidades haya, mayores posibilidades de que el adulto mayor desarrolle fragilidad, discapacidad y otras comorbilidades. Como dijimos antes, la importancia de detectar el anciano frágil es que debemos identificarlos para prevenir y rehabilitar. ¿Sí? Si vemos un anciano que está en riesgo de tener una discapacidad, tenemos que hacer todo lo posible para que no la desarrolle. Y si ya la desarrolló, tratar de rehabilitarlo para tratar de que haya un retroceso a un estado funcional previo. Bueno, esto nos muestra un poco los problemas en los que pueden desarrollarse en la dinámica diaria de los ancianos, ¿sí? Después, más adelante, vamos a hablar de estas actividades y de cómo podemos puntuar esto para ver si los ancianos necesitan un cuidado extra. Bueno, como dijimos, hubo distintas definiciones de geriatras muy afamados, Block, Lehars, Frey, Bachner, pero no es lo importante que recuerden la definición de memoria. Lo que dijimos es que el anciano frágil es un anciano que puede llegar a nuestro consultorio, puede expresarnos que tiene debilidad y cansancio, una fatiga que no se resuelve ni con el descanso, que el sueño no es reparador, que a pesar de que no haga nada está muy cansado. Otros pueden decir que perdieron peso sin buscarlo, y que no tienen fuerza y que se agotan con la actividad física, aunque sea caminar hasta el baño o hasta la cocina, que les cuesta moverse, que tienen olvidos, que presentan algún grado de deterioro cognitivo, que no se relacionan con los demás o que quizás viven solos y no tienen apoyo social. Y todo esto genera que esa situación los ponga en una situación de mayor vulnerabilidad y que los eventos adversos que puedan tener sean de peor resolución que en un paciente que no está atravesando esta situación de fragilidad. Eh, Esto, bueno, es un ejemplo de los criterios de Ofred, que son del 2001 y que fueron modificados en el 2004, y lo que dijimos, pérdida de peso no intencionada, de 5 kilos en el último mes o mayor al 5% del peso corporal del último año, que tengan debilidad muscular. Esto se mide con un dinamómetro, que es como un aparatito que tiene como un manómetro, como el de los tensiómetros, y tiene como una perita donde el paciente tiene que apretar y eso mide la fuerza prensora. ¿Sí? Si esto disminuyó un 20% con respecto a las tablas estipuladas, a los percentilos según sexo y edad, se considera como debilidad muscular. También hay pacientes que refieren baja resistencia al cansancio, que es lo que dijimos, esa fatiga que no se va con nada. La lentitud de la marcha es otro marcador. Se puede medir de esta manera con percentilos que tienen que ver con la edad y la talla del paciente. Y también una cosa que usamos los geriatras es si recorren menos de 80 centímetros por segundo. ¿Sí? Nivel bajo de actividad física, esto es un poquito más difícil de calcular, pero se hace un cálculo de las calorías consumidas por semana y también hay un percentil. 3 o más de estos criterios indicarían fragilidad. La OMS también ha definido a las personas, a los adultos mayores frágiles, como los adultos mayores que cumplen uno o más de los siguientes criterios, que son ser mayor de 80 años, vivir solo, haber perdido a su cónyuge recientemente en menos de un año y tener alguna patología crónica invalidante, como accidente cerebrovascular o secuelas de accidente cerebrovascular, Parkinson o obstrucción crónica de las vías aéreas. Por supuesto, cualquier
síndrome geriátrico, enfermedad o síntoma que los pacientes tengan los pone en riesgo de mayor fragilidad. Cualquier patología crónica, un ACV o secuelas de ACV, haber tenido un infarto o tener insuficiencia cardíaca que fue diagnosticada en los últimos 6 meses, tener Parkinson, EPOC, déficit visual severo, hipoacusia severa, deterioro cognitivo, haber quedado viudos hace menos de un año, mudanza, tener una enfermedad terminal, utilizar múltiples fármacos, la polifarmacia es algo muy frecuente en los pacientes y ustedes no tienen que perder la posibilidad cuando tienen un paciente enfrente de pedirle que le cuente a él o a su cuidador la, la totalidad de los fármacos que toma, porque se van a sorprender de ver cuántos de los síndromes geriátricos, cuántos de los eventos adversos que el paciente presenta pueden tener que ver con medicación. Y que a veces, como la medicina está tan fragmentada, una medicación que los pacientes toman para una determinada entidad clínica puede estar provocando otro síntoma y pasarlo de lado. Eh, bueno, eh, pacientes obviamente que les hayan recetado medicación recientemente y que pueden empezar a experimentar eventos adversos por esa medicación, como por ejemplo antidiabéticos, antihipertensivos o sedantes, que hayan estado internados en el último año, esto es un gran marcador de fragilidad, que se sientan deprimidos. Eh, que tengan patología articular degenerativa, que, que les impida una adecuada movilidad, que su situación económica sea precaria, los pacientes de las minorías sociales, los pacientes con menores ingresos, son los pacientes más frágiles. Pacientes que viven solos o que han experimentado caídas. Sepan que en geriatría la caída no solo es un síndrome geriátrico muy importante, sino que a veces es marcador de otra situación que no está funcionando. La mayoría de los pacientes con infecciones, el primer síntoma que presentan es una caída y cada caída predispone a una nueva caída y a tener miedo a caerse, con lo cual es uno de los gigantes de la geriatría. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, ¿cuál es el riesgo de que haya muchos ancianos frágiles en nuestra sociedad? El riesgo es que todos esos ancianos frágiles van a necesitar mayor cuidado y que muchos de ellos van a ser institucionalizados. La, la prevalencia de la fragilidad en poblaciones generales. Por ejemplo, en Francia se hizo un estudio que se llamaba Three Cities, no, 3 ciudades, donde encontraron una prevalencia de fragilidad del 7% y una prefragilidad, que lo podemos tomar como eh, eh, dijimos antes, el paciente que está en riesgo de tener una discapacidad, del 47%. Eh, otras otras encuestas enviadas por correo que no tienen tanta adherencia ni tanta respuesta, dieron algunas cifras un poquito más bajas, pero podemos pensar que hay un gran porcentaje de pacientes frágiles que diagnosticar. Si nos vamos a los ámbitos hospitalarios, hasta el 30% de los pacientes internados en una sala general pueden ser frágiles. Entonces, nuestro objetivo es identificar a esos pacientes para que para que eviten ser institucionalizados con todas las situaciones traumáticas para el paciente, para la familia, para el sistema de salud que existen. Bueno, como dijimos, los factores de riesgo de la fragilidad no son solamente factores médicos o del paciente, ¿sí? También son factores funcionales y sociodemográficos, ¿sí? Y muchos tienen que ver con la pobreza o, digamos, la fragilidad además es más frecuente en poblaciones más vulnerables. Bueno, esto es lo que hablamos antes. Nuestro objetivo es que los pacientes no pierdan la autonomía,
no tengan más morbimortalidad por esa pérdida de autonomía y evitar la progresión hacia la discapacidad. Los síndromes geriátricos, como dijimos antes, son entidades clínicas que ponen a los ancianos en riesgo de mayores morbilidades además, y que son, en principio fueron descritos menos, después se agregaron algunos más, no son enfermedades en sí mismos, sino que la mayoría son, por ejemplo, si yo les digo que los síndromes geriátricos pueden ser caída, demencia, deterioro cognitivo, inmovilidad, o sea, no son solamente una entidad clínica, sino son un conjunto de situaciones que las podemos agrupar y que esas mismas situaciones pueden llevar a nuevas situaciones de enfermedad. Por eso es muy importante poder diagnosticarlos. Y después de diagnosticarlos, tratarlos. Y después de tratarlos, hacer un seguimiento, ¿sí? Si no hacemos seguimiento en geriatría, tenemos la batalla perdida, porque no nos sirve de nada identificar situaciones y después no vamos a supervisarlas y tratar día a día de revertirlas. Bueno, ¿cómo sé si mi paciente es un anciano frágil? Y si es, ¿cómo puedo intervenir? Bueno, acá les muestro a un paciente, él podríamos decir que tiene un envejecimiento exitoso. Sigue tocando, sigue componiendo, sigue viajando, pero este es una parte del abanico. En la otra parte tenemos pacientes que son dependientes prácticamente para todas las actividades de la vida diaria. ¿De qué va a depender eso? Mucho de la genética, de la prevención, de haber sostenido una vida saludable y de no haber tenido comorbilidades importantes. Bueno, hay distintas teorías sobre cuál es la etiopatogenia, perdón, de la fragilidad. Eh, Se han sostenido que puede estar relacionado con procesos inflamatorios crónicos, con la presencia de citoquinas que estimulan el cortisol, con la disminución del metabolismo del tejido adiposo, la sarcopenia, daños oxidativos, insulinoresistencia, malnutrición y poco ejercicio, ¿sí? Así que eh, también hay muchos estudios sobre la genética del músculo envejecido y de unas sustancias que se llaman sirtuinas, pero bueno, todavía no hay medicación, digamos, específica para eso, si hablamos de lo farmacológico, pero sí lo que podemos hacer es favorecer el ejercicio, la actividad física y tratar de mejorar los valores nutricionales. Eh, Se postularon muchas cosas y se están investigando otras, varias líneas de estudio tienen relacionadas con los receptores androgénicos, otros proponen esteroides, vitamina D, bueno, habrá que ver. No está mal suplementar vitamina D, sobre todo si vemos que nuestros pacientes están sarcopénicos, pero lo que más beneficios da y la verdad es que puede cambiar la vida del paciente es una terapia de rehabilitación a conciencia con un buen fisioterapeuta. Bueno, la evaluación geriátrica multidimensional, como dijimos antes, es la herramienta que tenemos los profesionales de la salud para, para darnos una idea de en qué situación está ese paciente geriátrico que estamos viendo. Y consta de una evaluación física, una evaluación funcional, una evaluación psíquica, evaluación social y del entorno del paciente y la autopercepción del estado de salud que tiene ese paciente de sí mismo. Ese es un gran predictor de fragilidad, ¿sí? No sabemos bien por qué, pero correlaciona muy bien con el desarrollo de fragilidad lo que el paciente piensa de cómo es su salud, ¿sí? De si se autopercibe con buena salud o con mala salud.
Bueno, la evaluación geriátrica multidimensional la puede realizar una sola persona cuando en el consultorio están ustedes solos, o si forman parte de un equipo interdisciplinario, que sería lo ideal, el conjunto del equipo. ¿Sí? El equipo interdisciplinario ideal tendría que tener médicos, enfermeros, terapistas ocupacionales, fisiatras, trabajadores sociales, quizás también un psicólogo para hacer las pruebas de evaluación cognitiva. Bueno, como dijimos antes, es muy importante que puedan detectar los llamados gigantes de la geriatría. ¿Por qué? Porque en geriatría las patologías no se presentan como estamos acostumbrados a ver en los adultos jóvenes o en la edad media de la vida, sino que las enfermedades tienen una presentación singular. ¿Sí? Quizás los ancianos no tienen fiebre ante una neumonía, quizás no tienen síntomas cuando tienen una infección urinaria, pero se confunden, o quizás tienen incontinencia por una infección urinaria. Bueno, son distintas. En realidad son poco sintomáticas las enfermedades del anciano. Entonces, solemos decir que es como un iceberg donde vemos solamente la punta, pero la presentación subclínica es enorme, ¿sí? Entonces es muy importante poder diferenciar qué es lo que pasa si un paciente quizás cambió sus hábitos. Por eso es muy importante que nos cuente la persona, que por ahí digamos, el cónyuge del paciente o su cuidador, si venía bien y quizás dejó de comer, o quizás se empezó a confundir, o quizás se cambió su ritmo de sueño, porque todas esas situaciones, esos pequeños cambios son los que quizás a veces nos van a dar la pista de que algo no está funcionando tan bien. Bueno, lo que dijimos antes, los gigantes de la geriatría son la inmovilidad, la incontinencia, el deterioro cognitivo, las caídas, la polifarmacia y la depresión. No nos vamos a detener ahora con cada una de estas porque no es el objetivo de la clase, pero sí sepan que en realidad para hacer una evaluación geriátrica a conciencia debemos preguntar y observar cada una de estas situaciones. Eh, una manera práctica de ver las cosas es uno cuando ingresa el paciente al consultorio, ya puede ver si el paciente viene acompañado, si viene solo, cuál es su ritmo en la marcha, si tiene equilibrio, cómo viene vestido, si viene aseado o si no, cuando nos saluda, si nos da la mano, cómo es la aprehensión, si tarda en deshacer ese apretón de manos, porque eso nos puede indicar que, por ejemplo, tiene extrapiramidalismo, cómo se sienta en la silla, si tropieza o no tropieza, si después, cuando empezamos a hablar, nos escucha bien. Todo eso podemos ir viendo en 2 minutos o 3 minutos que el paciente llega y se sienta. Por supuesto, preferimos hacer varias entrevistas a una sola. ¿Sí? Porque el paciente se agota, se cansa. Entonces, la verdad es que lo que nos resulta mejor es dividirla en varias veces. Eh, Normalmente preferimos que venga un solo acompañante, el que más sepa del paciente, el cuidador principal, y después, cuando ya tenemos los resultados de la evaluación geriátrica, sí quizás citamos al resto de la familia. Pero si en la primera consulta hay distintas voces, en general se arma como un ruido y el paciente quizás se ve inhibido de poder contarnos las cosas. No estaría mal en algún momento de la consulta apartar al cuidador y quedarnos a solas con el paciente y preguntarle a él en privado qué es lo que le pasa, qué es lo que más le molesta. Yo una de las cosas que uso es preguntarle hasta cuándo estuvo bien, hasta cuándo se sintió bien y cuál es su motivo principal de consulta, qué es lo que más le molesta. Bueno, lo llevamos obviamente a la camilla, lo revisamos, hacemos todo nuestro examen físico y una de las cosas que podemos ver también
es cuando lo vamos a llevar a la camilla, de pedirle que se levante de la silla sin utilizar los brazos, ¿sí? Eh, ese es digamos, como una adaptación para el consultorio de un test que se llama Get Up and Go, que uno ve cómo se levanta el paciente sin utilizar los brazos, eso es para ver fuerza de cuádriceps y es predictor de caídas, y si se tropieza con la silla, si se levanta bien, cómo marcha después. Así que miren todas las cosas que podemos ver solamente cuando el paciente entra en nuestro consultorio. Bueno, lo que dijimos, vamos a la camilla, hacemos la evaluación física, es muy importante en la evaluación física observar, desvestirlo, por supuesto, al paciente, observar la piel, observar la boca del paciente. Después, bueno, hacemos un examen respiratorio, el cardiovascular, el neurológico. Dentro de esta situación, de tomar los signos vitales, una de las cuestiones importantes a tener en cuenta es medir la presencia de hipotensión ortostática, ¿sí? En ancianos es bastante frecuente que suceda que tienen hipotensión ortostática, y eso a veces hace que eh, tengan como malestares postprandiales por hipotensión postprandial. Y la hipotensión ortostática, si la podemos reproducir en el consultorio, nos da un indicio de que podríamos estar ante esa situación. Bueno, ya le hicimos la anamnesis, vimos el examen físico, evaluamos la marcha cuando fue hasta la camilla, el hand grip lo tuvimos cuando nos apretó la mano. Por supuesto, le preguntamos qué medicación toma, si la maneja él, si habitualmente le pasa que se le termine antes de lo previsto la medicación, porque en este caso nos va a dar una idea de que quizás no está tomando bien. Si toma algo para dormir, normalmente cuando les preguntamos a los pacientes si no toman ninguna medicación más, y no les preguntamos específicamente si toman un sedante, no se acuerdan de la medicación para dormir o no la incluyen, ¿sí? Lo mismo que con los protectores gástricos, ya los tienen, los inhibidores de la bomba, ya los tienen tan incorporados que piensan que, bueno, que no es importante contarlo. Y la verdad es que yo les digo que uno tiene muchas sorpresas con esto de que los pacientes se olvidan de contar medicación que toman. Hay muchos eventos adversos o efectos secundarios, mejor dicho, que se pueden eliminar, o interacciones medicamentosas que ocurren porque nadie eh, engloba y hace un registro de toda la medicación que toma el paciente. Por supuesto, si hay dificultades en la administración, siempre uno trata de ordenarlas, indicarles que usen un pastillero, que eso va a servir para ver si tomaron la pastilla o no, que la preparen una vez por semana o alguien se las prepare, y que haya un cuidador que supervise toda esa situación dentro de lo posible. Bueno, obviamente si tiene déficit de atención lo vamos a ver ahí en la consulta, y si tiene déficits sensoriales los vamos a animar a que si no ven bien vayan al oftalmólogo, si se tienen que operar de cataratas se operen, si tienen presbiacusia o hipoacusia y no usan el audífono que lo usen, porque toda la deprivación sensorial va a ir en detrimento del estado cognitivo de los pacientes. Bueno, vamos a preguntarles cómo comen, qué comen, y además si necesitamos pedirle estudios complementarios, va a ser el momento de pedirlos y explicarle cómo son esos estudios complementarios, ¿sí? Para que no tengan miedo, si le vamos a pedir una tomografía como es, si le vamos a pedir una resonancia como es, si le vamos a pedir una ecografía como es. No se olviden de eso. Siempre es muy importante que el paciente sepa a qué él se lo va a someter. Y nosotros tenemos que evaluar y realizar un listado de los problemas que encontramos en esos pacientes, ¿sí? Para actuar sobre ellos, ¿sí? Porque para eso es la evaluación multidimensional. En la evaluación psíquica tenemos que evaluar la esfera cognitiva y afectiva, y tenemos que ver su grado de escolarización, la profesión,
sus factores de riesgo, si en la familia hay algún antecedente de demencia, si tiene antecedentes de alguna enfermedad psiquiátrica, si ha tenido alguna vez trastornos de la conducta, olvidos o adicciones, ¿sí? Para ello tenemos el Mini-Mental Test de Folstein, el test del reloj, y por eso tiene 2 puntos de corte y depende de la escolaridad. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Acá se los puse, después lo pueden leer con tranquilidad y tenemos que evaluar algo que es muy común en los ancianos y es la depresión. Para eso tenemos la escala de Savage y tenemos un inventario de depresión que se llama Hamilton, ¿sí? Los dos son muy útiles. La evaluación funcional. Ustedes saben que hay unas actividades que realiza la gente para vivir, que se llaman actividades de la vida diaria, ¿sí? Básicamente son poder levantarse de la cama, higienizarse, prepararse la comida, hacer la transferencia de la cama a una silla o de la cama al estado de bipedestación. Y esas las evaluamos con el índice de Katz y el índice de Bartel. Lowton hizo un índice para evaluar las actividades instrumentales de la vida diaria, que son las actividades que no son las básicas que uno hace en su casa, sino que son, por ejemplo, manejo del dinero, manejo del teléfono, poder viajar, poder comprar, o sea, cosas que necesitan otros instrumentos. ¿Qué pasa? Si yo evalúo a los pacientes por su imposibilidad de realizar las actividades de la vida diaria, las ABD, las de CATS, me voy a estar perdiendo algo, porque cuando esas actividades se afectan, yo ya perdí un poco el tren. Es como que estoy mirando una película atrasada, pero las actividades instrumentales de la vida diaria se afectan antes, ¿sí? Son pacientes que por ahí no toman en un colectivo porque no pueden usar la SUBE o tienen miedo de bajarse mal en la parada o no van a comprar porque se hacen lío con la plata o no manejan el teléfono porque se les desconfigura. O sea, eso es como más sutil. Eso es lo primero que se altera. Cuando yo ya alteré la capacidad de hacerme la comida o la capacidad de usar el baño o la capacidad de levantarme de la cama, y ya estoy como ahí en un estado de fragilidad más avanzada. En cambio, si hacemos el Lawton con los pacientes, los vamos a detectar mucho más precozmente. Bueno, en la evaluación psicosocial lo que hacemos es evaluar las redes de apoyo que tiene el paciente. Esto nos ayuda muchísimo nuestros trabajadores sociales. Hablamos con el cuidador principal y ustedes saben que hay una situación que se llama sobrecarga del cuidador, que es muy frecuente y que genera muchos problemas porque a veces los pacientes sufren maltrato de parte del cuidador, probablemente no deliberadamente, pero cuando una persona se agota, y sobre todo si el cuidador también es adulto mayor, están en riesgo ambos, ¿sí? El cuidador y el cuidado. Entonces, esta escala, que es la escala de Sarit, nos sirve para prevenir ese estrés del cuidador y lograr que esa relación del cuidador con el sujeto cuidado sea mucho más saludable. Bueno, vamos a hablar un poquito de un caso clínico. Bueno, tenemos un paciente de sexo masculino de 83 años de edad, quedó viudo hace 2 años, vive solo, no tiene ayuda en su domicilio, aunque tiene inconvenientes en el aseo personal y de su casa. Sus vecinos lo ayudan con las compras y casi no sale. Ingresa a la guardia de emergencias traído por una ambulancia luego de haber sufrido una caída durante la madrugada y de haber permanecido 24 horas en el suelo. Presenta antecedentes de hipertensión arterial tratada con enalapril, insuficiencia cardíaca en tratamiento con carvedilol y furosemida, incontinencia urinaria tratada con tamsulosina, EPOC sin tratamiento e hipertrofia prostática benigna que fue tratada con resección transuretral.
Al ingreso se constató que el paciente estaba confuso, hipotenso, hipotérmico, deshidratado y con úlceras por presión incipientes en la zona sacra y trocanteria. En el laboratorio realizado se observó una urea de 0,92 gramos por litro, creatinina de 1,8 miligramos por decilitro, CPK 5.200 con fracción MB dentro de parámetros normales, sedimento urinario con el campo cubierto de piocitos. Durante su estancia hospitalaria, el paciente fue hidratado con control hemodinámico, mejorando la insuficiencia renal que presentó al ingreso y que se interpretó de origen prerrenal y debido al daño renal por rabdomiólisis secundaria a haber permanecido en el suelo tantas horas. Se aisló una Escherichia coli sensible a nitrofurantoína en el urocultivo, por lo que cumplió tratamiento para infección urinaria con buena respuesta clínica, ya que superó el síndrome confusional. Luego de evaluación de sus limitaciones en el cuidado de lo sucedido, fue evaluado por trabajo social y se solicitó el ingreso a institución de cuidado. Bueno, como verán, el paciente venía teniendo ya algunos indicios de que no podía con todo. Antecedentes de dificultades en el aseo personal y de su casa, ¿sí? No salía a hacer las compras, o sea, ahí tenía también dificultades en las actividades instrumentales de la vida diaria. Y estuvo caído en su casa, caída muchas horas, sin hidratarse, inmóvil, generó una situación donde la rabdomiólisis generó una insuficiencia renal, ¿sí? También podemos ver que la medicación que eh, recibía diuréticos y recibía medicación para tratar incontinencia urinaria, ¿sí? Y también recibía tamsulosina, además del enalapril, de la furosemida y del carvedilol, que todo eso lo podían hipotensar. También otro factor de riesgo es que tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que no estaba tratando. O sea, muchas causas de fragilidad en este paciente, ¿sí? Algunos dicen que el estado de fragilidad es como algo latente, que siempre está, que es como que muy sutilmente está acompañando al envejecimiento que nos puede parecer que es normal, pero que cuando eh, alguna situación clínica lo atraviesa, se genera toda la situación de fragilidad. Bueno, espero que les haya sido útil la clase, sobre todo para tratar de pensar distintos a nuestros pacientes y ejerciten eso de, de verlos a los pacientes, de ir viendo cómo es la marcha, cómo es la interacción. Eso les va a dar mucha, pero mucha ayuda para poder identificar los problemas sobre los que hay que actuar. Y después de que sean diagnosticados esos problemas, recuerden, si ya están, tratar de rehabilitarlos para ver a cuánto se puede volver atrás. Y si no ocurrieron, tratar de evitar que ocurran. Y además realizar un seguimiento pormenorizado de esos casos y de esos problemas, a ver en cuánto los pudimos ir solucionando. Bueno, hasta la próxima clase de geriatría.